Buenos días, Perfect. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura. Voy a presentar la práctica 8 de la unidad 2. El título es Unidad 2, Retardos 2.c, control de conteo descendente de un número exhibido en un display. Explicación del código en micro C. Como algo nuevo, tenemos esta función bin2-7c. Esta es una función que puede ser algo fuera o dentro del código. En este caso lo vamos a manejar para que lo haga fuera de. Lo que hace esta función es que convierte datos binarios y los adapta a 7 segmentos para un display. Aquí en el código, aunque nosotros pongamos notaciones hexadecimales, va a manejarlas en binario. Esta función necesita una variable para que pueda funcionar. Es por eso que tenemos a digit entre paréntesis y declarada de tipo char. Enseguida tenemos a signechar número, i. Esto va a declarar las variables i y número de tipo char. Luego tenemos a void main y se abren sus corchetes. A partir de aquí son las mismas declaraciones que hemos manejado, solo que por primera vez estamos declarando al puerto D. Tenemos el puerto D en su iniciación y luego lo tenemos configurado como salida digital. Tenemos a while, que va a aplicar un ciclo infinito, y tenemos a las instrucciones dentro de while. La primera instrucción de while tiene asignado un número binario en el puerto B, es decir, los datos que vayamos a introducirle con los interruptores. Así que este número binario en el puerto B también se le va a asignar la variable llamada número en binario. En lo siguiente tenemos a una instrucción if que nos pregunta si la variable número es mayor que 9 o si es igual a 0. Dentro de esta tenemos a este símbolo. Este símbolo es uno representativo de la compuerta OR, que es una suma lógica que solo dependía de una entrada en 1 para una respuesta positiva. Bueno, esa puerta aplicada aquí se refiere a que puede suceder alguna de las dos condiciones que nos marca y va a responder de manera normal esas instrucciones. Puede parecer que es para no escribir tantas condiciones ifs que vayan a tener el mismo resultado o consecuencia. Y estas consecuencias nos dicen que si se cumple alguna de las dos, el puerto D va a encender el segmento horizontal central y luego con continue va a esperarse por un nuevo valor. Aquí tenemos esta instrucción hexadecimal 0x40, que si la convertimos a binario nos va a dar este valor. Para poder apreciarlo mejor, vamos a copiarlo y lo pegamos aquí de tipo binario. Según el comentario, va a decir que este va a encender solamente el segmento horizontal central del display. Más adelante vamos a explicar cómo es que eso ocurre. En lo siguiente, en la segunda instrucción de while, es una condición de ciclo for, que declara que va a comenzarse el ciclo dependiendo de la variable número. Es decir, que si número vale 4, va a iniciar con 4. Si vale 3, va a iniciar con 3 y así. Enseguida tenemos marcado el límite mayor que 0 y finalmente tenemos marcado ahí menos menos. Todo esto junto nos dice que el ciclo va a comenzar con el valor que tengamos asignado a número y mientras este número sea menor que, va a contar descendentemente 1 por 1 hasta su límite, o sea 0. Y finalmente le van a dar un retardo de 1 segundo. En las instrucciones de for tenemos aquí. Se nos dice que función va a hacer su trabajo de adaptar un dato en binario y lo va a reflejar en el puerto D, dependiendo de la variable i. Y por último, la instrucción de retardo está marcada por primera vez con segundos en lugar de milisegundos, pero sigue funcionando igual, solo que lo estamos manejando de forma diferente. Ahora va la segunda parte del código. Al principio del código se mostró la variable digit. Esta es la misma que va a salir ahora, pero fuera de los corchetes de void main. Puede decirse que es otro código de manera independiente, pero que van a trabajar juntas. Digit va a trabajar junto a switch. Y dependiendo del valor que se le haya asignado a digit, switch lo va a detectar y va a retomarle otro valor a cambio.
Por ejemplo, si nuestro digit vale 4, switch va a buscar el caso 4, que lo tenemos aquí marcado, y le retornará o devolverá otro valor de acuerdo a su número inicial, pero para el display. Es decir, le va a retornar el número hexadecimal 0x66, que este es el código de 7 segmentos para el 4. Ahora, nuestro digit ya tiene un nuevo valor asignado. Y todo esto va a reemplazar a la asignación de la instrucción de for. Aquí lo tenemos. De esta manera va a lograrse ver el cambio en el puerto D, que es quien maneja el display. Pero el ciclo de for va a seguir haciendo su trabajo, por lo que va a descender el conteo restándole 1. Así que ahora esta misma asignación que habíamos reemplazado vuelve a cambiar y ahora vale 3. Pero digit lo detecta y busca qué puede retornarle. Es decir, va a retornar el número hexadecimal 0x4f, que este es el código de 7 segmentos especial para el número 3. Entonces este se cambia y se refleja en el puerto D, que es el que maneja el display. Así se va a mostrar el número diferente, y de esta forma el ciclo y digit van a estar trabajando hasta que 4 menos 3 menos 2 menos 0 haya terminado todo su descendente de conteo. Ahora, para dejar en claro cómo es que trabaja el display, vamos a poner un ejemplo. El primer número que se convirtió fue 4. Digit y switch buscaron un valor equivalente a 4, pero especial para el display, que era la notación hexadecimal 0x66, que si lo convertimos a binario nos da 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esto es lo que va a trabajar el display para poder convertirlo y mostrar su número. Ahora aquí lo tenemos. En esta tabla podemos ver el número de binario que vale 4, que es igual a 4 en el display, y abajo tenemos al display, las partes del display. Tenemos a B, C, D, E, F, G y un punto, que son los mismos que aparecen en el diagrama de display de este lado. Este número es el equivalente a 4 y sus unos son los que van a estar encendidos en el display. Como se puede ver, va a estar encendido B, C, F y G, que son los que están marcados con verde. Si lo buscamos de este lado, aquí tenemos a F, a G, a B y a C, que juntos muestran un 4. Esto es lo mismo que va a pasar cuando queramos que se encienda el segmento horizontal central. Recordando que este número era el último 1, penúltimo 1 hacia la izquierda. Si convertimos esto y lo ponemos en la tabla, vamos a ver cómo quedaría encendida en el display. Aquí podemos observar que después de haber reemplazado el número binario, la única letra del display que quedó marcada es la G. Si buscamos en el diagrama del display, podemos ver que G es el que representa el horizontal central. Así es que así es como va a estar funcionando en todos los casos que pueda haber en el display, de 9 a 0. Explicación del circuito en Proteus. A continuación voy a explicar las partes del circuito que va a ayudar a realizar la programación. Aquí tenemos al PIC 16F887 que funciona con 5 voltios. Tenemos el primer pin del PIC que está configurado como circuito pull-up y como configuración master clear. Así que si presionamos este botón, va a conectarlo a tierra y por lo tanto el PIC va a entrar en un modo de reset. Pero si no lo conectamos, va a estar conectado por default con voltaje y va a estar en su modo de programación. Luego tenemos a los pines 2 y 5 que están acá. Están conectados a un circuito pull down que van a introducir un 0 lógico. Luego tenemos el pin 13 y el 14.
El pin 13 es un clock in y el pin 14 es un clock out. Ambos van a trabajar con el cristal que marca la frecuencia con la que trabaja el PIC, que es de 4 MHz. También están conectados a dos capacitores de 33 picofaradios y una conexión a tierra. Luego tenemos al puerto B, que es el que hemos puesto como una entrada. Con estos interruptores es como vamos a poder manejando el display. Estos interruptores están conectados a 8 resistencias de 10 kilo ohms y una fuente de voltaje. Luego tenemos al puerto D, que es el que está programado como salida. Está conectado a 8 resistencias de 150 o 180 ohms y a un display de cátodo común. Este display tiene una patita de tierra que está hacia abajo, que está conectado a negativo. Aquí tenemos al pin E del buzzer, que también está conectado a la pata tierra del display. Y finalmente tenemos al puerto C, que por primera vez no lo vamos a ocupar. Este puerto está con estas barras de LEDs y ya está conectado a 8 resistencias de 330 ohms y una conexión a tierra. Demostración del funcionamiento del código en Proteus. Al iniciar la simulación no estoy activando ningún interruptor, por lo que indirectamente le estoy mandando un 0. Es por eso que la barra central está encendida. Pero si yo activo el primer interruptor, que vale 1, va a empezar a contar de 1 hacia abajo. Se muestra el 1 en el display y como 1 es el número más chico que puede leer, baja a 0. En caso de que yo quiera que empiece una cuenta regresiva con 3, voy a activar los interruptores que juntos me den una sumatoria de bits de 3, como por ejemplo el primer interruptor que vale 1 y el segundo que vale 2. Así en el display se puede observar que empezó su cuenta regresiva del 3 al 0. Aquí en los interruptores tengo el valor de 3 bits. Si yo quiero un número mayor, como por ejemplo 7, voy a bajar el interruptor número 3, que vale 4 bits. Y 4 más 3 me va a dar una sumatoria de 7. El display va a esperarse hasta que llegue su conteo de 0 y una vez que acabe el conteo que ya tenía, va a atacar la orden que se reciba de los interruptores. Y entonces sí, va a contar desde 7 hasta 0. Si yo quiero que empiece de 6, quito el primer interruptor y le resto 1 y entonces sí empieza de 6 a 0. Pero siempre va a esperarse hasta que termine de contar, llegue a 0 y entonces sí va a atacar la siguiente orden. En nuestro código decía que si el número en que ingresábamos era mayor a 9, iba a mostrarse este segmento horizontal central del display. Ahora voy a bajar el interruptor que vale 8 bits. Entonces me va a dar una sumatoria mucho mayor a la que podría estar permitida. Termina su conteo el display y entonces sí reacciona a la orden que recibió sobre los interruptores y el LED central del display fue el que se encendió. En mi caso puedo saber que tengo un display de cátodo común ya que está conectada a negativo en su patita inferior. Si fuera ánodo común, lo estaría conectando a positivo en una patita superior. Así que como demostración voy a cambiar el display por uno de ánodo común en Proteus y voy a modificar el código en micro C. Nuevamente estamos en el código. Ya he modificado el código para que en el display de ánodo común pueda visualizarse bien. Las modificaciones que hice fue primero aquí, para que se encendiera solamente el segmento horizontal central. Antes lo teníamos en 0x40 y ahora lo tengo en 0xbf. Esto lo hice con ayuda de este segmento de editor. Aquí si yo pongo o escojo el segmento horizontal central, me va a arrojar dos valores, el de cátodo común y el de ánodo común. Anteriormente tenía el de cátodo común, entonces utilizaba el 0x40. Ahora que estoy utilizando uno de ánodo común, voy a ocupar el 0xbf. Aquí en esta parte de la ventana lo tengo en formato hexadecimal.
También está la opción de decimal, pero solo estamos trabajando con el hex. Aquí si nosotros convertimos de hexadecimal a binario, el valor que nos arrojó para este segmento, vamos a ver que va a predominar la mayoría de unos, y donde antes había un 1, ahora hay ceros. Para entenderlo mejor, vamos a utilizar la misma tabla que utilizamos en el pasado. Ya podemos ver que tenemos exactamente el mismo número en binario, solo que ahora podemos darnos cuenta que los unos no van a ser los encargados de encender a las partes del display. Ahora va a ser el 0. Donde está el 0 va a encenderse el segmento. Aquí podemos ver que tenemos señalada la parte G. En el display, la parte G es justamente el horizontal central. La segunda parte del código que he modificado es todo esto de aquí. Es decir, solamente los datos que Switch me iba a retornar. Esto los he modificado para que Switch al momento de retornarme pudiera darme un valor que el display de ánodo común pudiera leer. Nuevamente lo hice con la ayuda de este segmento de editor. Aquí tengo marcado el número 0 en el display y en ánodo común me arrojó X0C0, que es el mismo que tengo acá. Si lo convertimos de hexadecimal a binario, nos van a dar estos valores. Son los dos últimos los que están en unos y los demás están en ceros. Este es así como va a ir funcionando. Ahora solo falta compilar y verificar en Proteus. Aquí estamos nuevamente en Proteus. He cambiado el display por uno de ánodo común. Ahora su patita está en la parte superior y se está alimentando de forma positiva. Aquí tengo los LEDs. Aquí en estos interruptores quedamos que cuando estuvieran dando un 0 la parte central del display se iba a encender. Si yo le doy un 1, va a funcionar exactamente de la misma manera que con un display de cátodo común. Va a pasar de 1 y su cuenta regresiva a 0. Si yo le doy 3, va a terminar y va a empezar de 3 a 0. Si yo le doy un 7, va a terminar su conteo y va a volver a empezar con 7. Ahora, si lo que yo hago es que me pase del número máximo que puede soportar, es decir, 9, lo que va a pasar es que según el código va a encenderse esta parte horizontal del display. Primero va a terminar el conteo que ya estaba marcado y entonces se enciende. Los displays de cátodo común y ánodo común van a funcionar exactamente de la misma forma. Lo que va a cambiar es la forma en que va a estar asignada o mostrada en el código. Esto ha sido todo por mi parte. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura.